¿Qué tal si oramos antes de iniciar? Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, te damos gloria en esta hermosa mañana por el privilegio de poder congregarnos, poder unirnos como iglesia, con una sola voz, un solo cuerpo, una sola iglesia, una fe, una esperanza, para exaltarte a ti, oh Dios. Te pedimos en esta mañana, oh Dios, que tú nos bendigas a través de tu palabra, que nos ayudes a comprender tu voluntad y que podamos en este lapso de tiempo, a pesar de que somos ahora oidores, posteriormente podamos ser hacedores de la misma, de lo que tú nos instruyes a hacer. Padre bueno, te pido que tú nos bendigas y nos instruyas en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las marcas distintivas de la Reforma Protestante es la convicción de que no hay autoridad o revelación aparte de las Sagradas Escrituras. Esto fue claramente expuesto en la Dieta de Worms, en el juicio de Lutero. El 18 de abril de 1521, Lutero fue citado para dar respuesta de su literatura, de sus libros y de su propuesta teológica, su queja al catolicismo romano. Esto fue lo que dijo el monje de Wittenberg. Una vez que fue cuestionado en su segundo día de sesión y por segunda ocasión acerca de si se arrepentía o si se retractaba de lo que estaba escrito en sus libros, entre ellos las 95 tesis. Esto fue lo que dijo Lutero cuando se le dijo: denos una respuesta clara, sí o no. Lutero, que entre dientes y nervioso antes contestaba, ahora levanta la voz y dice: puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé sin cuernos y sin dientes, a menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón. No acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Lutero no fue el primero en protestar acerca del concepto de las Sagradas Escrituras y tampoco fue el último. Pero utilizo sus palabras como un estandarte para nosotros hoy y deberíamos meditar en sus palabras. ¿Nuestra conciencia es cautiva de la palabra de Dios? ¿Es la Biblia en lo primero que consultamos y pensamos cuando se trata acerca de nuestra fe y nuestra conducta y piedad? ¿Es a lo primero que consultamos? ¿Es lo primero que pensamos? La sola Escritura no debe ser solamente un eslogan pegajoso dentro de ciertas iglesias. Especialmente en nuestra época, cuando la misma doctrina es constantemente atacada por aquellos que dicen ser cristianos. Por consiguiente, no debe ser un mero eslogan, una mera promoción de parte de nosotros. Debe ser una convicción, una doctrina asimilada por cada uno de nosotros, algo que es crucial defender y creer. Posterior a los años de la Reforma Protestante, hubo algo que no se menciona mucho, especialmente en este mes, que se conoció popularmente como la Contrarreforma. Fue un concilio
conocido como el Concilio de Trento. Se trataron varios temas, entre ellos el concepto de las Sagradas Escrituras y todo lo circundante a la Reforma Protestante. Cada aspecto que la Reforma Protestante hubiera tratado para la época, ¿verdad? La década del 50 en el año 1500, fue que iniciaron lo que fue el Concilio de Trento. Eso duró más o menos unos 30 años aproximadamente. Pero algo que usted debe entender y conocer sobre este concilio es que este concilio era una respuesta a la Reforma Protestante. Aunque se trataron otros temas, era una respuesta a la Reforma Protestante. Entre ellos, se trató el tema de las Sagradas Escrituras y específicamente contra los protestantes que admitían como única autoridad infalible a las Escrituras. Ellos afirmaron, además de las Escrituras, lo que se conoce como la tradición oral. La tradición oral que compone las enseñanzas recibidas por los apóstoles por medio oral, en otras palabras, enseñanzas de parte de los apóstoles que solo fueron transmitidas a otras personas de forma oral y no escritas según ellos, y conservadas a través de los siglos en los textos de los padres apostólicos, de los padres del desierto y de los diferentes concilios. Esto es, según la Iglesia Católica Romana, lo que constituye las Escrituras. Además de esto, entre otras cosas, sugirieron y recomendaron a todos los feligreses de la Iglesia Católica Romana que solo se leyera, si es que se podía leer, que solo se leyera la traducción al latín hecha por San Jerónimo, la Vulgata. No se podía consultar y no debía consultarse ningún escrito griego. Por ejemplo, la Septuaginta estaba vetada del estudio particular de cualquier teólogo de la Iglesia Católica Romana. Solo se debía consultar la Vulgata. Esta es la declaración oficial del Concilio de Trento. Lo leo para ustedes. El Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos tres legados de la sede apostólica, proponiéndose siempre por objeto que, exterminados los errores, se conserve en la Iglesia la misma pureza del Evangelio que prometido antes en la Divina Escritura por los profetas. Promulgó primeramente por su propia boca Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó después a sus apóstoles a que lo predicasen a toda criatura, como fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y regla de costumbres, considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles o enseñadas por los mismos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano hasta nosotros. Siguiendo los ejemplos de los padres católicos, recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia todos los libros del Viejo y Nuevo Testamento, pues Dios es el único autor de ambos, así como las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres, como que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo, por el Espíritu Santo y conservadas perpetuamente, sin interrupción, en la Iglesia Católica. Esta es la declaración oficial del Concilio de Trento. Este concilio también condena de anatema o malditos, hay que destacarlo, a aquellos que dicen y enseñan que la justificación es solamente por la fe. Todo aquel que predique tal enseñanza es anatema, maldito. Estoy siempre que leo ese documento me pongo a buscar cuándo van
a condenar como hereje a Pablo. Esta es la solidez de esta declaración. Una que al mismo tiempo confirma y dice, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, son autoridad, sí, pero no solamente las Sagradas Escrituras, sino la tradición. La tradición. Que según ellos, supuestamente, son enseñanzas no escritas por los apóstoles, transferidas a sus discípulos y posteriormente los discípulos a los diferentes concilios. Cabe destacar que si por eso fuese, y esa es la crítica que hace Lutero, Lutero hace esa queja, los concilios, los papas se contradicen entre sí. Él era un hombre letrado, él no era un hombre vulgar. Nunca piense eso de Lutero. Lutero era un hombre letrado en la patrística. Él conocía cada letra y cada palabra escrita por los padres apostólicos. Y él lo citaba de memoria. Y él sabía cuando un papa contradecía a un padre de la iglesia, o cualquier otro papa contradecía a otro papa. Él lo demostró en sus escritos continuamente y en sus diferentes debates, porque lo sabía de memoria. Cuando sus oponentes tenían que buscar directamente los libros, él los citaba de memoria. Y Lutero hace esta queja porque entiende que el catolicismo romano se abraza de lo que ellos presentan como tradición, cuando realmente es un pretexto para agregar, añadir dogmas humanos a lo que ya está escrito, brindarle a palabras humanas autoridad infalible que no poseen. Esa es la razón por la cual se defiende la tradición, para presentar palabras humanas como palabras divinas, que éstas tengan la misma autoridad que Dios. La Iglesia Católica Romana no consideró que las Escrituras eran suficientes para gobernar la fe y conducta de los hombres. Al agregar la tradición oral apostólica como parte de la revelación de Dios o de la palabra de Dios, decían que la Biblia contenía la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. La declaración en latín es partim et partim, que significa parte y parte de revelación. En otras palabras, las Escrituras, esto que usted tiene a su mano y que cualquier católico tiene en su mano, es parte de la revelación divina, pero no toda. ¿Y cuál es la otra parte de la revelación divina? La tradición oral, ¿verdad? Esta fue la declaración oficial del catolicismo romano. Si alguna vez usted piensa que este punto no es tan importante, quiero que recuerde que la Confesión de Londres de 1689, asimismo la Confesión de Westminster, en su primer artículo, punto 1, inician recordándole a la Iglesia la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Esta es una respuesta oficial de ya la Iglesia reformada estructurada, ¿no? con una estructura ya firme. La Confesión de Londres dice lo siguiente: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario
para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Dijo Londres en 1689, y antes de eso también lo había declarado, que las Escrituras, las Santas Escrituras son suficientes. Que la totalidad de la revelación divina se encuentra en el libro, en la Biblia. No hay mayor revelación para el hombre, para el fin de conocer a Dios, para el fin de salvarse del infierno, para el fin de la santificación, aparte de las Escrituras. No hay. Sí, usted puede ver el firmamento, usted puede ver las estrellas, usted puede ver las lumbreras, la naturaleza, la fauna, la flora, y usted puede dar gloria a Dios por el diseño tan perfecto que Dios ha hecho en la naturaleza. Todo es hermoso, todo es bueno cuando usted ve la creación de Dios. Sin embargo, si usted solo ve eso y no las Sagradas Escrituras, usted no conocerá a Cristo. Usted no entenderá su naturaleza pecaminosa. Usted, por consiguiente, al no ser confrontado con la misma, no sabrá que necesita un Salvador. Se perderá contemplando la creación. Más adelante, la misma confesión se adelanta un poco al tiempo contra las innovaciones y las pseudo revelaciones de los falsos maestros que nos caracterizan tanto hoy. Y dice, en el punto 6 del primer artículo, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Londres se adelanta a lo que vamos a tratar a continuación. A lo largo de los siglos, la suficiencia de las Escrituras ha sido cuestionada constantemente. Y digo, no debería extrañarnos a nosotros. A usted y a mí no nos debería extrañar esto. Este es el ataque constante de Satanás. Y ha sido el ataque constante del diablo para con la iglesia, y la tentación ha sido latente y siempre ha puesto en duda la palabra de Dios. No fue en el huerto cuando Satanás se acerca a la mujer y le dice, ¿Dios dijo eso? ¿Seguro que Dios dijo eso? Fue Satanás quien cuestionó la palabra y la instrucción divina a los hombres, poniendo la duda en la mente y corazón de la mujer, de tal manera que ella fue tentada a rebelarse, a
oponerse a lo que Dios ya había instruido. La naturaleza del pecado es tan grande, mi querido hermano, que lo que hizo el hombre en el huerto era declararse a sí mismo Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, dijo, no comerás. Y la mujer dijo, Señor, déjame que yo te instruya en esto. Yo te voy a mostrar cómo es el asunto. Yo sé que hay un mejor camino que lo que tú me estás diciendo. Gracias por la sugerencia. Pero me parece que lo que yo estoy razonando y pensando es más sagaz que lo que tú me estás diciendo. Mi querido hermano, desobedecer la instrucción de Dios y la palabra de Dios es colocarnos en el lugar de Dios y decir o insinuar que nuestras palabras tienen mayor autoridad, son más necesarias e imperativas que las de Dios. Quizás así podemos meditar un poco más en la violación, en la traición del hombre en el Edén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recomendado, aconsejado a otras personas? Mira, te sugiero que hagas esto, hagas aquello. No cometas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto que no nos hacen caso? Digo, es normal. Somos hombres. ¿Por qué habría de alguien escucharnos? Pero usted lo hace por experiencia. Usted recomendó por experiencia, usted aconsejó por experiencia y sabía que ese camino le iba a llevar a un error. Usted ve luego que el error se consuma en la persona y la persona ahora tiene que lidiar con las consecuencias de su decisión que usted le dijo, no tomes. No sé si a usted le pasa. A mí me ha pasado. Quiero pensar que no soy el único. Pero yo me siento traicionado. Yo me siento ofendido. Me siento enojado. Yo sé que usted no se enoja. A mí sí, me pasa. Lo que no hago es que se ponga el sol sobre mi enojo. Trato de. Pero no sé usted. Pero usted, cuando esto ocurre, estoy seguro que usted piensa, ¿cómo esta persona desconfió tanto de mí? Ni siquiera consideró como una opción mi consejo. Usted no se enoja solamente por el resultado que es malo para su ser querido, sino que usted también se siente traicionado porque han desconfiado de usted. Han tenido en poco sus palabras, su consejo. Ni siquiera lo consideraron. Ahora imagínese las palabras santas y perfectas de Dios cuando nosotros consideramos otro camino como un camino viable y no el camino que Dios nos ha dicho que andemos. La indignación, sin duda alguna, es una indignación infinita, porque la falta es infinita. Siglos después de la Reforma Protestante, la Declaración de Lutero, la Declaración de Westminster, la Declaración de Londres, la declaración de toda confesión reformada, surgieron diferentes tipos de oposición a la suficiencia de las Escrituras. Entre ellos surgieron sectas como los Testigos de Jehová, sectas como los Mormones. Todos y cada uno de ellos
niega la suficiencia de las Escrituras. Los testigos de Jehová, de plano, se consiguieron una traducción que solo ellos tienen y nada más ellos tienen. No hay ningún hombre, ninguna otra persona fuera de esta denominación que traduzca el griego o del latín de la misma manera que lo hace la secta de los testigos de Jehová en su traducción al Nuevo Mundo. Ni siquiera la sugerencia de cualquier traductor del griego antiguo, griego koiné, o del latín, o del hebreo, como ellos lo traducen. Son simplemente disparates en la traducción de este lenguaje. Ellos mismos, como usted bien lo sabrá, la mentira tiene patas cortas, creo que así se dice el dicho, ¿no? Y al mismo tiempo, para mentir, con una sola mentira, hay que mentir varias veces para poder sostener la primera mentira. Los padres lo entienden perfectamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ha pasado con los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová se han equivocado en su traducción porque en algunas partes tradujeron ciertas partes del texto de una manera y en otras partes del texto donde debían aplicar el mismo recurso gramatical, no lo hicieron. No lo hicieron. Así que su propia traducción se contradice. Los mormones, de plano, se inventaron algo que ellos llaman, no es broma, ellos llaman el otro evangelio de Jesucristo, que es lo que popularmente nosotros conocemos como el libro del Mormón. Y como hablaba yo hace poco con una persona que casi no me deja almorzar, porque me intentó evangelizar mientras comía. Yo le dije, no se preocupe, vamos a hablar. Y yo le dije, ese libro, ¿por qué se llama así? Y ellos saben, la Reina Valera 60, ellos se la saben. Y yo le dije, ¿qué dice Gálatas 1? Versículo 6. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Nosotros creemos en la Reina Valera también. Y ok, ¿qué dice eso? Que tú no vas a creer, ni a aceptar, ni a aprobar ningún otro evangelio, sino el que yo los he enseñado. Ya sea que sea un ángel o que sea yo mismo, si algo así llega a suceder, es anatema. Y tú me quieres decir a mí que ese libro que tiene casualmente el título El otro evangelio, y le ponen Jesucristo para maquillarlo, ¿me quieres decir tú a mí que las apariciones y toda la teodicea que se dio para este hombre, Joseph Smith, que fueron contenidas en este libro, y los profetas que tú crees que existieron y que no están registrados, ni siquiera se mencionan en la Biblia, tú dices que son revelación divina? Para que no lo saben, los mormones creen que judíos, o más bien personas del Medio Oriente, de hace más de 600 años antes del nacimiento de Cristo, viajaron a Estados Unidos. Viajaron a Estados Unidos, allá hicieron una colonia y ellos, Dios se les apareció y les dio revelación nueva, revelación autoritativa, y esa revelación es parte de lo que se conoce como el otro evangelio de Jesucristo. Es una historia que ningún historiador en la faz de esta tierra ha registrado ni siquiera por accidente. Y yo le decía a esta persona, tú tienes la carga de la prueba, tú me tienes que citar a mí, aparte de ese libro, una evidencia histórica de migración de Medio Oriente a el norte de América, y que allí se fundó una civilización teocrática que luego no sabemos dónde estaba, porque cuando se fue a colonizar Estados Unidos solamente habían pieles rojas para arriba y para abajo. ¿Qué pasó con la colonia? ¿Qué pasó con la cultura teocrática?
Me tienes que dar evidencia. Esto solamente algunos detalles. Pero no solamente sectas se han opuesto a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, sino que dentro de los mismos círculos reformados, lamentablemente surge lo que se conoció, influido y presentado por el modernismo, lo que fue el movimiento de la teología liberal. El movimiento de la teología liberal cuestionaba el nacimiento virginal de Jesucristo, cuestionaba la inerrancia de las Escrituras, cuestionaba los milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuestionaba los milagros apostólicos, cuestionaba todo fundamento ortodoxo que la Iglesia desde hace siglos defendía. Y esto surgió dentro de las filas de las iglesias reformadas o protestantes. Asimismo, se ha dado en denominaciones consideradas protestantes como los carismáticos y pentecostales. Todo esto se ha presentado como una oposición a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. En la era actual, el ataque más notorio, más famoso o más común lo vemos de este último grupo que mencioné, los movimientos carismáticos y algunos sectores pentecostales más radicales. Son quienes se adjudican la capacidad de recibir sueños, nuevas revelaciones, de escuchar la voz de Dios al oído, y se han atribuido aparte de esto y adjunto a esto los oficios apostólicos y proféticos. Esto con la finalidad de sujetar la conciencia de los incautos con una supuesta autoridad reveladora. Estos aducen que, así como Dios habló en el pasado, habla hoy, ya que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Por cierto, pregúntele qué cita están dando. Es probable que no sepan dónde Dios dijo eso. Defienden que estas manifestaciones son necesarias para la santificación de la iglesia. Han incluso dicho que todo aquel que no cree estas cosas suponen una religión muerta. Son personas que no tienen el Espíritu de Dios, son personas que van a una iglesia muerta, que con toda confianza podrían decir que son sectas. Hay quienes se atreven a decirlo, hay otros que no. Pero si el Espíritu de Dios no yace en una iglesia, mi querido hermano, mi querido amigo, es una secta. Pero las conclusiones de ellos a veces son inconsecuentes con las Sagradas Escrituras y es totalmente normal. Las Sagradas Escrituras son un apéndice aparte. Es una tristeza tener que ver dentro de las filas de las personas que dicen ser cristianos, evangélicos, protestantes, que este mes van a celebrar la Reforma Protestante, van a decir sola Escritura, no creen en la sola Escritura. No creen en la suficiencia de las Escrituras. Ellos van a decir que sí, obviamente, pero en la práctica no lo hacen. Mi querido hermano, usted se preguntará ¿por qué? ¿En qué sentido puede esto ocurrir? Bueno, primeramente, ¿por qué no vamos a las Sagradas Escrituras y vemos lo que la misma Biblia dice acerca de la naturaleza de la revelación de Dios a nosotros? Lo que el carismático no entiende acerca de la revelación de Dios es que es progresiva y al mismo tiempo es una revelación soberana. Dios determinó
los términos y las formas en las cuales Él se iba a revelar a su pueblo y determinó cómo lo iba a hacer hoy. Así como determinó cómo lo iba a hacer hace 7,000 años atrás. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Si no me puede seguir el paso, no se preocupe, yo lo leo para usted y posteriormente usted puede leerlo en casa. Hebreos 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nótese lo siguiente: de muchas maneras y otras muchas veces Dios se reveló a los padres y a los profetas, ¿verdad? En los postreros días, o sea, hoy, desde el momento en que Cristo vino al mundo, se inauguró lo que se conoce como los postreros días. Ahora nos habla a través del Hijo. Y para recordar esto, es importante recordar lo que Cristo encomendó a los apóstoles en el Evangelio de Juan, antes de su ascensión, antes de su incluso crucifixión. Él dijo que los apóstoles recibirían del Espíritu de Dios las enseñanzas mismas de Jesucristo, y Él las daría a saber a los apóstoles y por consiguiente luego a la iglesia. En otras palabras, aquello que Jesús dijo, que todavía no había podido enseñarlos todas las cosas, porque todavía no las podían resistir, no estaban preparados, Él ya las enseñó a través de los apóstoles a la iglesia. No hay ninguna enseñanza, ningún consejo, ninguna dogma que Cristo haya dicho: ¡ay, se me olvidó! Y 1500 años después dijo: fulano, por favor, dile a todo el mundo. No, nunca, jamás, jamás. A Dios no se le ha olvidado. A Dios no se le ha olvidado absolutamente nada. Y Dios estableció que Él se iba a revelar plena y completamente a través del Hijo, y a través del Hijo me refiero a todo lo que ocurre después de su advenimiento. Él se revela a sí mismo a través de su enseñanza y ministerio público, se revela a sí mismo a través del dote del Espíritu de Dios en los apóstoles, y por consiguiente la revelación es dada plena y completamente a la iglesia. Era Jesucristo enseñando a la iglesia a través del Espíritu Santo. Es por eso que también se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, porque es completamente, plenamente fiel a lo que Cristo enseñaba y era. Eso es algo que para muchos puede ser, eso es elemental, eso es básico. Bueno, lamentablemente para este círculo no lo es. Este círculo de religiones evangélicas no lo es. Cristo nos ha dado todo lo necesario para la vida cristiana. No necesitamos más nada. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es lo que dice Pedro.
en su segunda epístola. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el conocimiento necesario, pertinente para cada una de estas cosas. Todo cuanto tiene que ver con la fe y todo cuanto tiene que ver con nuestra vida y conducta en esta tierra, ya está comprendido en todo el consejo de Dios. Mi querido hermano, si nosotros insinuamos que en la palabra de Dios no yace todo el consejo de Dios para la vida y para la fe, estamos diciendo que el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20 era un mentiroso cuando le dice a los pastores: enseñar todo el consejo de Dios como yo lo he enseñado. Pablo ya había enseñado todo el consejo de Dios. No había ninguna coma, ninguna tilde que no hubiese enseñado. Y él instruye a los pastores a que enseñen todo el consejo de Dios. Si todo el consejo de Dios no está en este libro, mi querido hermano, entonces Pablo nos mintió. Pablo no solamente nos mintió en Hechos capítulo 20, Pablo osa mentirle a Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso. Él le dice a Timoteo que es lo mismo que dice Pedro. Ahora lo dice Pablo, así que Pedro también es un mentiroso. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi querido hermano, no solamente Pablo nos engañó diciéndonos que enseñáramos todo el consejo de Dios cuando no está aquí, sino que también nos engaña diciéndonos que la escritura es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, ¿verdad? A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Mi querido hermano, si aún necesitamos revelaciones nuevas, si necesitamos sueños, si necesitamos la voz susurrándonos al oído, si necesitamos, ¿verdad?, visiones aún para la vida cristiana, para la santificación de la iglesia, entonces Pablo nos mintió cuando dijo que toda la escritura era suficiente y útil. Entonces lo que le dijo a Timoteo era mentira. Lo que le dijo Pablo a Timoteo era una falsedad y el fracaso de Timoteo como pastor era inevitable. Porque los hombres nunca estarían preparados para toda buena obra, nunca crecerían en santificación, nunca crecerían a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura no es útil, porque no está completa. Y una cosa más. Cuando decimos que necesitamos más revelación, más sueños, más visiones, estamos diciendo también que la oración de Cristo es ineficaz, que el propósito de Cristo nunca se cumplió. No fue Cristo quien dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si necesitamos nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas visiones, el susurro de Dios en nuestro oído, quiere decir que la oración de Jesucristo no se podía cumplir. Que la iglesia durante 2000 años nunca ha podido ser santificada fuera
de las revelaciones nuevas. La palabra de Dios nunca ha sido suficiente para santificar a su pueblo, porque no está completa y porque no es suficiente. Pero evidentemente, mi querido hermano, si usted y yo llegamos a la conclusión de que necesitamos revelación nueva, agregar a las Sagradas Escrituras, estamos negando muchas verdades que están compuestas en la misma Escritura. Pablo nos exhortó a enseñar todo el consejo de Dios. Eso es una verdad, porque la Biblia es todo el consejo de Dios. Pablo le exhortó a Timoteo a que enseñara las Escrituras porque ellas son útiles y suficientes para enseñar, redarguir y corregir al hombre, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es verdad, porque la palabra de Dios es suficiente. Pero si creemos que necesitamos nuevas revelaciones, profecías, sueños, estamos negando que la palabra de Dios sea suficiente para la obra que Dios la destinó, que es la santificación del pueblo de Dios, y al mismo tiempo, mi querido hermano, para la formación de la imagen de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia no solo contiene parte de la revelación de Dios, como dice el catolicismo romano, como dicen los testigos de Jehová y mormones, y como algunos carismáticos insinúan. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. Es el consejo del apóstol Pedro también, que nosotros pongamos nuestra mirada a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que es como una antorcha que nos guía en un lugar oscuro. Creo particularmente que aquella iglesia, aquella denominación, cualquier persona que no ponga su mirada en las Sagradas Escrituras, está en tinieblas. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, cuando decía que aquellos que están en tinieblas no guardan su palabra, no guardan la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es útil y por consiguiente esto supone que es suficiente. Pablo nos enseñó claramente que su utilidad tiene un propósito, y ese propósito es el crecimiento de su iglesia, es la unidad de su iglesia en la palabra de Dios. Cualquier iglesia que niega la suficiencia de las Escrituras, con todo el debido respeto, no tengo ningún reparo en decirlo, ha dejado de ser iglesia. Y por consiguiente, no es escudo y baluarte de la verdad. Porque no la defiende, no la proclama, sino que la niega, la pisotea y le quita el valor que tiene. Hay una advertencia en la Biblia. Y no me extraña que aquellos que creen en estas nuevas revelaciones las digan sin ningún tipo de reparo, porque estoy convencido en todo mi ser que si usted es diligente en el estudio de la palabra, usted tendrá mucho cuidado en creer o decir nuevas revelaciones. Porque es la palabra de Dios a través del apóstol Juan, en el capítulo 22, versículo 18 de Apocalipsis, que advierte lo siguiente: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas
en este libro. Aquel que quiera añadir y aquel que quiera restar de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, aquellos que se autodenominan, ¿verdad?, nuevos profetas y nuevos apóstoles con nueva revelación, o aquellos neoliberales, teólogos de la teología liberal, que quieren menoscabar la inerrancia y suficiencia de las Escrituras, diciendo que hay errores en la Biblia. Dios les advierte que las maldiciones que están contenidas en este mismo libro caerán sobre ellos. El infierno es su destino. El lago de fuego es su destino. Y todas las consecuencias del pecado caerán sobre ellos. No tenga la menor duda. Mi querido hermano, la palabra de Dios no es poca cosa. Dios no toma en poco sus propios dichos y preceptos. La violación de cada palabra de Él no es poca cosa. Mi querido hermano, quiero que usted sepa eso. Es por eso, mi querido hermano, que nosotros no guardamos hermandad con la Iglesia Católica Romana. El día que el catolicismo romano declaró este Concilio de Trento, el Concilio de Trento fue su propia tumba, fue su lápida escrita, fue su propia proclamación de que eran una secta anatema, maldita por Dios. Y cualquier otra denominación que se quiera unir al ataque contra las Sagradas Escrituras también serán malditas por Dios. Y querido hermano, esto lo digo como una advertencia para cada uno de ustedes. Créame, estos movimientos no tienen tanto éxito por nada. Tienen éxito, principalmente porque se agarran de las concupiscencias de la carne de los hombres. Rascan el oído de los hombres. Y tal como Pablo advirtió a Timoteo, las multitudes se amontonarían alrededor de ellos, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Porque dicen exactamente lo que el hombre caído quiere escuchar. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente puede escuchar la voz de su pastor, la voz de Cristo, la voz de Dios, la revelación a través del Hijo. Y es por eso que estos movimientos no creen en la revelación a través del Hijo, porque no lo conocen. Así que quieren escuchar otras voces para distraer sus conciencias. Pero solamente el pueblo de Dios entiende y escucha y conoce la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo que está aquí. Y esa, mi querido hermano, es suficiente para la iglesia de Cristo. Mi querido hermano, para terminar, quiero leer para ustedes un salmo. Ese salmo me encanta. Ese salmo debe ser para usted y para mí la declaración continua de alguien que cree que su palabra es suficiente para mí, para todo cuanto necesite en esta vida. Es suficiente para mí, para mi salvación, para la salvación de mi familia, para la salvación de mis conocidos y compañeros, para la santificación y crecimiento de nuestra iglesia, de mi persona y de todos aquellos que confiesan a Cristo. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta,
dice el salmista David, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. En guardarlos. Mi querido hermano, oro a Dios, deseo en Dios que cada uno de los que estamos aquí y de los que no están aquí, deseemos su palabra más que al oro mismo, más que a la remuneración económica que usted busca todos los días, pero que esto sea una necesidad imperante en su vida, una necesidad básica de su vida. Oro a Dios que usted no solamente la busque por mera necesidad, sino que la busque por el mismo placer que le da adentrarse en su palabra. Es lo que dice el salmista, es más dulce que la miel. Y no cualquier miel, la miel que sale directamente del panal. Eso es lo que nos dice el salmista y que es mi oración para esta iglesia. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender que tu palabra es suficiente para nosotros. Que tú, oh Dios, te has revelado a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte a través de ella y que podamos decir con convicción, tú eres suficiente. Jesús, tú eres suficiente, porque tu palabra es suficiente. Lo que tú me dices acerca de ti me basta y me sobra. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a verla cuál tesoro es y cuál alimento y bebida es para nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.